Buen día amigos de América Latina, les habla Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO. Y bueno, hoy vamos a dar inicio a la sesión de cierre de lo que han sido estas jornadas digitales sobre Edge AI, inteligencia, donde ocurre el trabajo. Hace una semana súper interesante en términos de conversación, un poco para hacer resumen, porque ya la vamos despidiendo. Este lunes estuvimos conversando con la gente de Dell Technology un poco sobre el impacto real que está teniendo esta nueva generación de dispositivos en el Edge con inteligencia artificial. Hablo de las EIPCs. A partir de ese momento comenzamos a enrumbar la conversación en que definitivamente más allá del surgimiento de las aplicaciones, la incorporación de la inteligencia artificial agéntica y el soporte de nuevos dispositivos que la hacen posible en el Edge están de alguna manera calentando motores hacia una nueva evolución de la infraestructura empresarial. En ese contexto, el día martes conversamos con Microsoft Azure sobre el concepto de Adaptive Cloud y cómo vamos a una nueva aplicación de lo híbrido desde el punto de vista de la inteligencia artificial y los desafíos que supone esto para la visibilidad de los recursos de inferencia en distintas dimensiones, pues tanto en el Edge como en la nube. El miércoles también estuvimos hablando desde encriptamiento cuántico hasta contratos o la necesidad de un nuevo marco contractual para las relaciones entre empresas, afinando las responsabilidades en el uso de la inteligencia artificial entre partes. Estuvo súper interesante esa sesión y ayer tuvimos la oportunidad, ayer jueves, de ver dentro de un escenario concreto, gracias a la generosidad de la firma Beque Santos, pudimos ver dentro de una organización cómo se puede aplicar, cómo hacer migrar de copilotos a agentes inteligentes, todo un proceso de gestión de recursos humanos, y cómo hicieron el escalamiento, lo pudimos ver en tiempo real y la verdad que ayer tuvimos el friki a mil porque pudimos ver cómo se desarrollaban ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, queríamos cerrar justo en este esfuerzo por acercarnos cada vez más a las trincheras donde la transformación está ocurriendo, conversando justamente con Pedro Simón Romero, quien es director de tecnología de Grupo Pharma, nos acompaña desde Venezuela, con Daniel Villa Camacho, quien es CEO de WB Partners, y Gabriel Otero, fundador y CEO de Gosys. Chicos, bienvenidos. Un poco la idea de la conversación es ver desde las perspectivas de cada uno en qué situación estamos una vez que el hype de de los chats pasa y comenzamos a pensar en implementaciones más reales, quizás bajo el modelo agéntico, ¿no? Sí. Em, no sé si podríamos comenzar contigo, Pedro, que nos des primero una perspectiva de lo que hacen desde Grupo Pharma, nos ubiques un poco en el foco de la organización y en qué momentum están de cara a la inteligencia artificial. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? Ujú, Yo creo que tú arrancaste con una palabra muy importante que es ese momento hype ujú. que estamos viviendo dentro de lo que es la incorporación de la inteligencia artificial, porque se habla mucho de temas como los chatbots, que se habla de los dashboards, eh, empezamos a ver que, cuál es la IA que está de moda, que si es Gemini o si es ChatGPT o afín, y eso es, si tú lo ves como que si fuera un iceberg, esa es como la punta del iceberg, ¿no? Es Ujú, como cuando tú estás acercando un juguete para que alguien empiece a jugar, pero ya eso ya no está funcionando, ya realmente la película tiene que cambiar y empezar a agarrar y hablar de otros temas de mayor profundidad. Ya esto es un tema de negocio, no es un tema de tecnológico, no es un tema de
cuando entra la IA en las empresas, la IA ya ha entrado y a veces las empresas ni siquiera saben que han entrado, que es justamente lo que llaman la shadow AI o la IA escondida o oculta. Y entonces hay que empezar a ver esto de un punto de vista de cómo hacer una implantación o adopción de la IA de una manera que sea responsable, que sea segura, que maneje temas de cumplimiento y que esté alineada con los negocios. En Grupo Pharma estamos en una industria que está altamente regulada. Entonces vamos a decir que hay una serie de factores que a nosotros tenemos que tomar en consideración más allá de la parte técnica. Por eso es que vuelvo al tema del hype. O sea, Ujú, la IA es una de las tecnologías genéricas que se está incorporando demasiado rápido ujú, en nuestra vida y en nuestra forma de trabajar. Pero las empresas tienen que empezar a ver otros temas para esa incorporación. Esos otros temas tienen que ver como, por ejemplo, gobernanza. O sea, hay que crear una gobernanza de IA, hay que desarrollar una serie de políticas de IA, hay que ver los temas de infraestructura, hay que ver los temas de gobernanza de datos. O sea, la calidad de los datos es extremadamente importante. Un punto fundamental tiene que ver los procesos. O sea, realmente por dónde empiezo a incorporar IA que me mueva la aguja en lo que ujú, son los temas de negocios, el tema de talento, el tema de la cultura. Aquí no estamos hablando de la incorporación de una herramienta, estamos hablando de un cambio organizacional y cultural profundo. Y cerramos con lo que vendría siendo la medición y seguimiento, porque uno de los temas que hemos visto en nuestras investigaciones es que ajá, muchas empresas están usando la IA, pero realmente la IA le está generando un impacto que se ve en el negocio, que te mueve la aguja. ¿Y cómo hacemos que la alta gerencia de las organizaciones sienta que efectivamente esa incorporación está generando beneficios para la organización? Más o menos eso es lo que estamos viendo en este momento en Grupo Pharma. Estamos metiéndonos dentro de esos niveles de iceberg. Si vemos la IA como un iceberg completo, estamos bajando en esas profundidades que son los pilares fundacionales para poder efectivamente decir que estamos incorporando de una manera efectiva y responsable y hasta humanística la IA en nuestra organización. correcto. Daniel, me permito enganchar un punto importantísimo que ha mencionado Pedro, que tiene que ver con el tema de en qué dimensión la IA comienza a mover la aguja del motor de las organizaciones, de las empresas. Em, ¿Cómo crees tú que se puede abordar este desafío, sobre todo para romper, porque después del hype, vienen todas las cifras de validación del estatus del proceso de la IA y nos conseguimos con aquello que del 100% de las empresas que han invertido en desarrollo de proyectos de IA, no más del 30% ha logrado generar valor sobre el negocio. Y ayer publicábamos en The Standard CIO un informe que decía que solo el 23% de los consumidores realmente considera confiable el uso de la IA por parte de las empresas que le proveen productos y servicios, ¿no? Eso lo hemos visto ya con otras olas tecnológicas. Pero ante este punto que mencionaba Pedro, ¿cómo han visto ustedes que lideran procesos de consultoría este tema de dónde poner de verdad, afinar la inversión en soluciones de IA de cara a la expansión del negocio? Ya, voy a quizás a partir mi respuesta en dos grandes respuestas, digamos, dos Sí. distintas. La primera es lo que estamos viendo en el mercado. O sea, puedo hablar también desde la estadística. El informe de Dora del año pasado lo contó, pero también nosotros lo Ujú, vemos todos los días y es, muchas empresas llegaron a comprar licencias. Cloud, Codex, Gemini, whatever, sí, la que más te guste. En la percepción de corto plazo hay una percepción de aumento de productividad inmediata, ¿no? ujú. Es como lo primero que se deja ver cuando uno compra licencias. Y luego cuando uno mira en el mediano y largo plazo, esa productividad se cae, bien sea porque empezamos a arreglar errores del pasado o porque uno dice, pues no estaba tan guay, o sea, realmente no me cambió mucho la vida. Em,
Y aquí hemos encontrado varias cosas. Y aquí yo la voy a dividir en tres. Y esta tres es como la hacemos internamente. Entonces les voy a contar literalmente lo que está pasando dentro de nosotros. Y Correcto. entonces tuvimos que dividir el problema de Agentic en tres partes: la parte técnica, la parte del way of work y la parte de cultura. En la parte técnica, lo primero es, no sirve de nada tener, digamos, hablemos de developers, 20 developers con códex, cada uno con su códex, cada uno con su contexto, cada uno con sus reglas, cada uno con sus prompts, cada uno con sus cosas, porque la productividad no se aumenta como uno quisiera. De hecho, termina siendo un retroceso. Cuando después de la implementación vienen muchos retrocesos por errores de librerías, errores de seguridad, errores de parámetros. O sea, hay un tema de arquitectura y observabilidad que hay que construir, ¿sí? O sea, es decir, la licencia per se está disponible para todo el mundo a razón de 20 o $100 o $200, pero la arquitectura enterprise encima de esto, hay que construirla casi que ad hoc. Nosotros somos Ujú. la única empresa suramericana con ISO 42001 y parte del proceso que certificamos es la arquitectura enterprise que va encima de las licencias. La licencia per se es un martillo más grande, si lo quieres ver, Correcto. pero la arquitectura per se es la que te ayuda en muchos temas. Y hay ejemplos pendejos, pero el otro día veíamos, hace un par de semanas, preguntas tan tontas como: oiga, usted tiene empleados que están usando tokens, ¿no? Entonces, no sé si a usted les ha pasado, pero ya a todo el mundo le ha pasado. La persona que tiene la licencia Pro de Cloud y dice: me acabé los tokens, ahora quiero la Max. Y nadie nos supo contestar una pregunta muy tonta, y es: oiga, ¿cómo garantizamos que usaron los tokens De buena en manera. cosas de la Uso, empresa, Ujú. cosas tal cual. nuestras? No hablemos de eficiente, hablemos de cosas nuestras, que no hicieron páginas web para la tía. Entonces, Ujú. no, pues entonces, claro, eso pues le pasa a un cliente. Nosotros en nuestro caso pues tenemos una observabilidad, tenemos telemetría, tenemos un tema de enterprise, pero mis clientes me preguntaban y yo les decía: ¿usted cómo sabe que sus tokens no se le acabaron en esto? Y me decía: pucha, pues no sé, pues yo confío. Entonces digo: pues sí, o sea, claro, hay un tema de confianza, pero entonces la primera parte, la parte técnica, que es observabilidad, trazabilidad, auditoría, gobernanza, ética, cómo controlar las alucinaciones, políticas, contextos, librerías, etcétera. Eso viene dentro de un marco técnico que hay que armar, eh, pues que tiene su juego, ¿va? Qué pena si me alargo una respuesta. La segunda es lo que llamamos el way of work. Eh, y el primer descubrimiento es: Scrum no sirve con Agentic AI, ¿sí? Meterle una licencia de Agentic AI, un equipo que trabaja en Agile, eso es como meterle, como comprar un jet y seguirle echando gasolina diésel de la estación de gasolina de aquí de la avenida, ¿sí? Qué interesante lo que No dices. jala, Ujú. Sí. no jala. O sea, y esto súper importante. No quiero decir que yo tengo la verdad de oro, pues si les cuento mi experiencia y si digo algo afirmativo es desde mi experiencia, no sé si aplica a todo el mundo, pero Agentic AI no es compatible con Scrum por el hecho del contexto, porque en Scrum es bien visto y es permitido iterar sobre el resultado final del producto porque iteras, y esa es la magia de Scrum, ¿no? De Agile. Si tú en un agente iteras el business value o el contexto general o la visión de producto, el agente arranca a hacer pendejadas, ¿sí? Yo le decía a un amigo que es constructor, él me preguntaba: pero venga, explíqueme bien. Entonces le decía: venga, hagamos de cuenta esto. Usted quiere hacer una casa. En Scrum, usted dice: tengo el terreno y voy haciendo mi casa. Diseño la entrada, entonces traigo los ladrillos de la entrada. Y luego cuando voy a hacer el cuarto, pues pienso el cuarto. Entonces traigo los ladrillos y el cemento para el cuarto. Y luego digo: pucha, este cuarto me hubiera gustado más grande, entonces traigo más. Y luego te hace la cocina y eso se puede hacer. Cuando tú entras a hacer agéntica, es como si en vez de hacer tú tu casa, traes un robot, ¿verdad? Entonces al robot: hazme una casa. Y él arranca a hacer una casa. Y donde él no vio un cuarto y no vio ladrillos, él pone barro y coge ramas y alucina porque si uno decía: no, pucha, pero es que yo quiero una casa de 2 pisos, entonces la gente se va a volver, entonces va a tener que volver a meterse, así como que la gente necesita el contexto completo de hacia dónde va para poder diseñar bien. Por eso Scrum no sirve en Agentic AI. Entonces, y tampoco sirve PMP. Claro. Entonces uno dice: puta, ¿entonces qué sirve? Pues no sirve nada. O sea, es un híbrido. Hay una metodología que se llama Spec Driven Development que nació en el 2004. Entonces lo que hicimos fue acomodarla y publicamos una metodología que se llama Forge SDD, que es simplemente como una combinación entre lo que es Product and Tech Design con Spec Driven Development. Y ahí sí vimos que la agéntica hace mis equipos 4, 5, 6, 7 veces más rápido, ¿sí? Hoy estamos en un proyecto de una migración de un core bancario que estaba planificado para 5 años y lo vamos a sacar en 8 meses. Ahí sí, pero porque fue 100% en Forge. Si no, en Scrum lo que haces es tener mejor código, mejor delivery. Puedes pasar un junior de junior a semi-senior, puedes hacer cositas, pero no tienes el full agentic power.
Y lo último es cultura. Y es, aquí la magia no es saberse la última tecnología y ser experto en plot, ser experto en Codex, ser experto en Bedrock, sino aquí la magia es ser adaptable porque cada 15 días hay una mejora, hay un modelo Sí, nuevo. sí. Y la cultura de adaptabilidad es un pain y la medición de desempeño de la gente es muy distinta. Hoy, como medíamos a los developers, a los DevOps, a los QAs, a los Product Owners, con Agentic AI, cualquier esquema de productividad mediante velocity, mediante sprints, mediante rendimiento neto, mediante productividad por puntos, mediante calidad por historia de usuario pasada o en productivo, ya no jala. Hmm. En Agentic ya no sirve para medir la gente buena y la gente mala. Hay que cambiar la manera. Ya hay un tema de eficiencia en el uso de tokens, eficacia en la entrega de los specs. Y bueno, ya voy a callarme porque se me fue la mano en la respuesta, pero todo esto es un montón de cosas y qué pena si me alargué. Disculpa, No, Gabriel, no, ¿qué opinas? no, para nada, Daniel. Incluso Jesús Eduardo pide que nos precises bien el nombre de esa metodología que han rescatado y que han adaptado para superar a Scrum. Ah, bueno, la nuestra se llama Forges DD, no creo que vayan a ver nada. Sí, Estamos publicando, sí vamos a publicar como un ebook pronto, pero les voy a dejar la base aquí en el chat sí, de donde se creó esto, o sea, la base académica, digamos, eh, que es Spec Driven Development. La nuestra se llama Forges DD, seguramente publicaremos un ebook en estos días o algo así. Está bonito, la verdad, pero la base académica luego tiene sus ajustes, ¿no? Entonces les voy a decir ajustes pendejos que hicimos, pero pues no pendejos, pero que son cambios semánticos que ayudan. El product owner ahora le llamamos context owner. ok, El developer no es developer, es un builder. La forma de hacer testing es muy distinta porque tú testeas el output de un agente, no el output de un developer. correcto. La gente de infra cambia su trabajo completamente porque tú puedes levantar infraestructuras en Terraform con Agentic, pero entonces infra se vuelve como una especie de consultor de seguridad y políticas de IAM, por ejemplo. Entonces le cambiamos los nombres, entonces ya no es Product Owner, es Context Owner, porque es el dueño del contexto, no el Claro, y producto, tiene que ¿sabes? Y ese garantizar tipo de cosas. y el otro el output, claro, porque al final va súper interesante. Ya volvemos ahí en la próxima. Daniel, Gabriel, cuenta un poco desde tu perspectiva cómo ves el momentum. Bueno, ahí un gusto, Adolfo, como siempre, Sí. gracias y una responsabilidad cerrar esta semana, ¿no? A ver, como todo lo que tiene que ver con IA, el momento es de aprendizaje, de ver cómo salen ciertos experimentos y creo que en algunos casos sí estamos pasando a ver cómo realmente impactan las organizaciones, ¿no? Ujú. En nuestro caso, aquí para el público, nosotros hacemos consultoría de procesos financieros, pero basada en tecnología, o sea, lo que brindamos son soluciones en tecnología para finanzas. Y nosotros vemos desde nuestro lado dos mundos, el de las organizaciones y el nuestro como industria mismo, ¿no? Y en las organizaciones, ahí construyendo un poquito sobre lo que comentaba Daniel, Scrum con Agentic, no son compatibles. Correctísimo. La realidad es que estamos ante un cambio de paradigma. Las organizaciones que no logren hacer el cambio cultural de una cultura orientada a procesos, una cultura lineal, cambiarlo a una cultura menos determinística, bueno, van a ser mucho más lentas tomando decisiones en el futuro. ¿Sí? Entonces, eso en general con las organizaciones en sí. Y en cuanto a nuestra industria, creo que el cambio no es de paradigma, es de industria directamente, ¿no? Porque con algunas charlas con colegas hay algunos conceptos que pueden sonar polémicos, ¿no? Pero voy a decir uno, y es que la capacidad de desarrollar, de generar código, ya no está limitada a los developers, ya no está limitada ni siquiera a gente que tenga un conocimiento de tecnología como tienen los equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que el rol de los desarrolladores va a mutar. Nosotros como compañía estamos empezando a trabajar en eso, ¿sí? Va a cambiar más a un rol de QA de código, ¿sí? De controlar la calidad de código más que de productividad. ¿Por qué? Porque de nuevo, en nuestro caso que trabajamos con consultores, parte de nuestro equipo son consultores, conocen los procesos de negocio, son ellos los que le pueden decir a la gente que la casa no va con ramas y con barro, sino que va con ladrillos,
que tenga cuidado porque puede ser que la habitación tenga que ser más grande de lo que pensaba, ¿no? Entonces, creo ahí que el momentum, Adolfo, estamos empezando a salir de algunos experimentos y empezando a ver resultados. A nivel organizaciones, estamos empezando a ver las que tienen un poco la cabeza más abierta, digamos, la mente Ujú. más abierta, a salir de los viejos insights estáticos, robustos y lineales, ¿sí? Para ir a organizaciones donde el verdadero valor agregado no va a ser tanto el técnico, en muchos casos, esto puede ser polémico, pero bueno, es opinión personal. El fuerte va a dejar de ser tal vez tan técnico y va a pasar a ser de conocimientos, de gobernanza, como comentaba Pedro, y de disponibilidad y calidad de datos, ¿no? Creo que a eso estamos yendo. Correcto, muchísimas gracias, Gabriel. Pedro, entonces, viendo el panorama e intentando abrir una ruta, ¿no? ¿Dónde están invirtiendo los CIOs a la hora de sustentar, digamos, este nuevo hito de la tecnología? Quiero decir, si pudiésemos plantear un orden frente a categorías como infraestructura, datos, talento, aplicaciones. ¿Por dónde consideras tú que es el camino más saludable? Porque como bien han mencionado los tres en la ronda anterior, bueno, es un cambio definitivo de metodología, de abordaje y Ujú. de solución. Sí. Eh, Creo que tanto Daniel como Gabriel, si sumamos todas nuestras intervenciones anteriores, esto hay que verlo como una aproximación holística o integral. Ya. No podemos ir, no es una compra de software tradicional, Ujú. que tú vas comprando licencias, como decía Daniel, tú llenas a las empresas de licencias, que de hecho, por cierto, es una de los paradigmas. No vamos a incorporar IA en las empresas, bueno, entonces todo el mundo tiene una licencia de IA y bueno, como decimos aquí en Venezuela, dense con furia y vean qué es Lo lo que que saca. ocurre. Entonces, Ujú. exacto, es un poco lo que decía Daniel, tienes así como que la furia, el ímpetu de que, empieza a trabajar y entonces después empieza, bueno, pues he hecho todo un conjunto de cosas y sigo haciendo lo mismo. De hecho, hay estudios que hablan ya del cansancio del trabajador, porque le La dicen al fatiga. trabajador que tú vas a ser tan productivo que al final está haciendo más cosas de lo que hacía antes. Pero bueno, respondiendo a la pregunta original, esto hay que verlo como que si tú hicieras algo quirúrgico y tú dices, bueno, yo voy a meter como varias cosas a la vez. ¿Ok? Yo tengo que tener por lo menos algo de gobernanza claro, desde el punto de vista de qué es lo que necesito manejar dentro de la organización. Entonces, ahí tú tienes ya que empieza a ver temas estratégicos, un poco también lo que decía Gabriel más que el elemento técnico, el elemento humano y organizacional y de cultura es súper importante. Después eso lo manejas con la determinación de procesos, vuelvo a ver lo que decía Gabriel, es importantísimo esa orientación a procesos y efectivamente que tú tengas claro cuáles son los procesos claves que tú debes tocar, porque esa es otra cosa. Ahorita pasamos a una especie de fanatismo de que todo se mejora con la IA. Ujú. ¿Ok? O sea, todos los procesos se mejoran con la IA y no necesariamente. ¿Que tienes que hacer una revisión de procesos? Sí. ¿Que tienes que mejorar los procesos solamente con la IA? No. A lo mejor tú haces una mejora de procesos al estilo clásico, como digo yo, que es una revisión para determinar efectivamente cuáles son pasos que no que no generan valor, o incorporas algún tipo de tecnología tradicional, o llegas a la IA. Entonces, ese es el otro elemento. La IA no es la lámpara mágica que me va a resolver todos los problemas. Ese es uno de los elementos. Entonces, tienes un objetivo claro, tienes una infraestructura que está asociada con eso, tienes la calidad de los datos, que eso es extremadamente importante. No solamente es el hecho de tú preguntar, hablamos mucho del tema de prompting, ¿no? Entonces le decimos Sí, a la gente, todo el mundo va a tomar curso de prompting. Está bien, pero nosotros como humanos no nos enseñan a preguntar, nos enseñan a responder. correcto. Por eso es que cuando tú agarras y empiezas a preguntarle a una guía, ella es literal. Lo que dices, terminamos con el ejemplo que Daniel ponía de la casa. Y cuidado si tú le dices que te arme una casa y en vez de barro te agarra a ti y te mete dentro del material y terminas tú encajado en una pared. Ella es literal.
Todo depende de cómo tú le vas a pedir las cosas. Y Ujú. después tenemos, por supuesto, el elemento del talento, y vuelvo con el tema de la cultura humana, y lo que es la creación de un modelo de competencias con habilidades digitales, Correcto. que no significa solamente temas técnicos, sino que hay un elemento fundamental que es el pensamiento crítico, ¿ok? Toda la preocupación que tenemos hoy en día está muy relacionada a que no puedes dejar la IA trabajando sola Ujú. 100%. Tienes que haber una persona humana calificada que efectivamente pueda decir, mira, este resultado es o no es. Importante entender a los colaboradores. Cuando tú empiezas a trabajar con IA, tú como trabajador asumes una responsabilidad de los datos que estás entregando. Tú no le puedes decir a una organización, mira, es que yo entregué esos datos porque la IA me los dio. Digo, no, 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 la película no funciona de esa manera. O sea, y de hecho hay muchas legislaciones que ya están empezando a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que decirme si efectivamente usó la IA o no usó la IA para entregar un resultado. Usted me tiene que demostrar que la IA que usted está usando eh, tiene trazabilidad. O sea, es que me explique de dónde sacó el razonamiento para darme el resultado y usted es el que me valida el resultado. Por eso ese concepto de human in the loop o el humano tomando el control es sumamente importante. No sé si eso te Sí, responde la pregunta, pero excelente. No, básicamente por es, supuesto, por supuesto. tenemos que ver esto de una manera integral. O sea, ya esto dejó de ser una compra de tecnología pura. ¿Ok? Mucha gente piensa que la gerencia de tecnología o la adopción es compro un sistema, compro un aparato, compro un software y la nueva funciona. Y esto es como un combo McDonald's. Yo siempre se lo he dicho a todo el mundo. ¿Ok? Cuando usted va y pide un combo McDonald's, tiene que dar tres cosas. Le dan la hamburguesa, el refresco y la papa frita. Si usted le dejan de entregar una de esas cosas, eso dejó de ser como McDonald's. ¿Cierto o no? Ok, Claro, vamos con la adopción de la tecnología exactamente igual. Si usted no mete tecnología, proceso vigente en el paquete, usted no va a tener una adopción efectiva de, llame la tecnología como la quiera llamar en una organización. correcto. Gabriel, ese escenario de variables en juego bajo una fórmula holística, ¿compartes esa visión? ¿Habría que agregarle algún componente adicional o existen prioridades a la hora de implementar? A ver, no es que existan prioridades. Esos componentes, Adolfo, son importantes en conjunto, ¿no? Sí, estamos viendo hoy que ciertas cosas se van simplificando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de infraestructura, está muy comoditizado ya, ya hay muchos recursos, digo, es relativamente fácil tener buenas capacidades a nivel procesamiento y demás. Si hablamos de talento, sí creo que es uno de los cambios más importantes, eso es una de las cosas más importantes en las que hay que enfocar porque, un poco como comentaba Pedro, ¿no? La capacidad de preguntar está dada en muchos casos por conocimiento de procesos, de negocio, de necesidades y de cómo en definitiva las cosas deberían resultar. ¿Ok? Entonces, talento creo que es uno de los puntos importantes. Pero creo que de todos el más importante hoy en día y que muchas organizaciones ya lo están viendo es el tema de datos, el tema Ya, de ya. calidad de datos y el tema de organización de datos. Como sabemos, la IA requiere, cuanto más datos tenga y de mayor calidad para aprender, mejores serán sus resultados, ¿no? Entonces, el desafío, hoy muchas empresas ya lo están viendo por ahí y en el futuro el desafío va a ser aún mayor, desde mi punto de vista, porque una vez que se logren organizar datos, de que se puedan aprovechar de la forma que se espera, bueno, la IA va a empezar a generar datos. Y sabemos que esos datos, también como comentaba Pedro, ¿no? Siempre el human on the loop, al final del día, quien toma la decisión fuerte, basado en IA, pero generalmente todavía es un humano. Bueno, cuando eso deje de ser así, la IA se va a empezar a retroalimentar de información que tal vez no es la más certera, digo, es un riesgo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, de todos creo que el principal desafío o donde se debería enfocar, invertir y realmente dedicar recursos es a la parte de datos y talento en cuanto a conocimiento, ¿no?
Correcto. Gabriel, Luna Guillermo nos hace una pregunta para ti y nos plantea, oye, ¿es correcto que en la actualidad ya todo el mundo desarrolla y las organizaciones ahora buscan que no solo el área de TI desarrolle código, me imagino, y no todos, no para todos está claro el tema de la gobernanza y a nivel de desarrollo puedes tener personal que no es de TI involucrado? Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel que pueden alcanzar las personas que no son de TI para desarrollar código? Porque a veces los CEOs quieren que los que no son de TI desarrollen código y eso es complejo. Mencionaste con respecto a cambiar cultura orientada a procesos. ¿Podrías explicar un poco? Dice cambiar cultura orientada a procesos a lineal. ¿Qué significa eso? Lineal a proceso. Bueno, trato de empezar Sí, por ahí. sí, sí. Creo que lo que busca, lo que puede buscar un CEO no es que su gente desarrolle que desarrolle código, Sí. no que su gente desarrolle soluciones. Yo soy ingeniero en sistemas, soy técnico, pero es un planteo distinto, Mm, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es desarrollar código, donde buscamos calidad y eficiencia, ¿sí? Y desarrollar soluciones, voy a decir otra cosa polémica, puede no tener la calidad técnica que sí le pondría un humano. ¿Bien? Pero ¿qué correcto. sucede? Ahí está el trade-off entre la solución, la velocidad a la que se llegó, cómo cumple los objetivos de la organización y la calidad técnica que hay detrás. Bien, entonces, creo que el mundo va hacia eso. Gente que no tiene conocimientos técnicos puede desarrollar, hoy lo puede hacer una web estática, si se desenvuelve un poco más puede hacer algo un poco más interesante, pero a la persona que quiere hacer una web estática no necesita un programador hoy en día, ¿sí? Mm, Y estamos, como digo yo, en el arco y flecha de la IA. Recién empieza, le falta muchísimo a esto y va muy rápido. Entonces, a mí no me extrañaría que de aquí a 2 años, esto que estoy planteando, o menos, de que los desarrolladores pasen a ser todos QA para, de nuevo, como decía Pedro, para tomar la decisión final sobre la calidad de código o cómo tiene que estar estructurado, sea ese el rol de los programadores y no el que tienen hoy, ¿no? Y ahí es donde digo, y vuelve a enfocarme por favor en la pregunta, Adolfo, si me voy, pero ahí es donde digo que eh, ese es el cambio cultural que tienen que sí. sufrir las empresas, porque la solución es lo que va a valer, más allá que la calidad técnica, va a valer más el tiempo en el cual llega una solución y lo efectiva de esa solución, no lo eficiente, lo efectivo. Y ahí no necesitamos grandes técnicos, sinceramente, sino que necesitamos de nuevo que gente que sepa preguntar las cosas correctas o pedir las cosas correctas con el conocimiento correcto. Creo que a eso, no sé si respondí la Sí, pregunta, pero excelente. Y me, a y eso me, apuntamos. sí, y me lleva al punto de rescatar con Daniel, luego de ese proceso de reconfiguración de enfoques que ustedes tuvieron que desarrollar para poder hacer agentic, desarrollos en inteligencia artificial agéntica. La pregunta que viene ahora es, ¿qué tipo de proyectos están demostrando valor real? Digamos, una vez que tú ya reconfiguras el mindset de los equipos, reconfiguras el foco de las metodologías, la pregunta sería, ¿cuáles son los escenarios más fértiles para generar transformación? Yo creo que varía de empresa en empresa, Ujú. eh, aunque no hay un caso tan exacto. Voy a poner un par, digamos, de los que estamos viendo recientemente, que hay un antes y después de Agentic. Y va a decir tres. El migrar un core bancario, eh, no sé si alguien, oiga, se escuchan ruido, perdón, es que es el día de los niños de la empresa. Entonces hoy tenemos todos los hijos de los colaboradores Sí, por ahí sí, sí, corriendo, sí, sí, no pasa nada. pero les pido disculpas, pero es bonito No, verlos pero ahí corriendo. vamos bien, Eh, vamos bien. vale. Entonces, migrar un core bancario, o sea, modernizar un core bancario, era una tarea que costaba entre 5 y 20 millones de dólares. Había muy pocas compañías capaces de hacerlo. Podía tomarse entre 5 y 10 años según el tamaño del banco. Y básicamente la modernización de un core bancario es la que te habilita pues estar al día en el mercado, integrarte, hacer open banking, alianzas con fintech, sacar productos más rápidos, mismo con una aseguradora que tienen los cores de seguros, donde está pues la ficha de seguros de las, digamos, todo el core de seguros, pues mucho.
Si no te modernizas, pierdes velocidad, go-to-market, integraciones, etcétera. Hoy en día con Agentic AI hemos migrado dos core bancarios, de un banco en México y de un banco en Ecuador, y en un proyecto de 50 store procedures que demoraba 15 años, hoy hacemos 50 store procedures por mes, solamente a punta de Agentic AI. El seteo del Agentic AI para ese proyecto demora un mes y medio, 2 meses, y luego modernizas y migras a una velocidad que ni siquiera con 50 personas hubiera sido capaz. Pues ese proceso es 100% de agentic, o sea, no hay manera de hacerlo con humanos. Eh, otro caso en México, una aseguradora que no sé cómo funciona en cada país, pero en México particularmente, los hospitales mandan a la aseguradora unas facturas muy largas de 70, 80, 90 páginas, donde está qué se le dio al paciente, qué tenía, si se le hizo una cirugía, pues el cuchillo, la sala de cirugía, el suero, la jeringa, no sé qué, ¿verdad? Eso es larguísimo. Y las aseguradoras auditan eso. No vaya a ser que una persona que entró por una operación de riñón termine con rinoplastia y termine la aseguradora pagando esto, ¿no? Entonces hay call centers, digamos, de médicos que revisan esas 70, 80 páginas y se pueden demorar entre 7 y 12 horas. Hoy en día con Agentic se demoran 12 minutos. Y lo que hace el médico, que no se despide, es ese human in the loop que hablaban, cuando la IA no está segura o cuando no tiene criterio o quien realmente firma y aprueba, pues es un médico. Claro. Pero pasas de 7, 10 horas a 12 minutos, que es bueno para todo el mundo. El médico no se quedó sin trabajo, eso es falso. En este caso, lo que hicieron fue dar cobertura, o dar los servicios. El usuario no tuvo que esperar 5 horas a que le dieran de alta a la clínica para poderse ir, sino 12. La clínica recibe más rápido. Y ese mismo sistema, luego por casualidades, digamos no casualidades, pero como efecto tangencial, encontró en una base de datos de grafo fraudes. Entonces pudimos darnos cuenta que había patrones de clínicas, médicos y patologías que eran donde se hacía fraude, donde era realmente fácil hacer fraude y se identificó la red de fraude. Imposible con humanos, o sea, Claro, o sea muchas veces que increíble. fuera imposible para tocar meter así es ahí. Claro. Eso, y el tercero, que igual es un poco más común, se está hablando mucho en el mercado, y es cómo transforma el desarrollo de software en general. Y tenemos un caso particular en Guatemala de un aplicativo, un proyecto que se enredó, que se complicó, y hacer el cambio de Scrum, una fintech, hacer el cambio de Scrum a Agentic fue doloroso. Fue muy, muy doloroso. O sea, el cambio de mindset, de documentación y todo fue bien doloroso. Duró más o menos un mes y medio, y una vez logramos cambiar el mindset y cambiar la metodología y implementar agentes, rescatamos un proyecto que estaba muy complicado y que hoy en día ya vio la luz y que pues, va a ser un referente, espero yo, en Centroamérica, y que la verdad se desenredó yo gracias a Agentix, pero no fue por comprar licencias, fue porque cambiamos un montón de cositas. Entonces, Correcto. sí se genera mejor experiencia de usuario, sí se genera pues, digamos, mejores servicios, mayor rentabilidad, eficiencia, etcétera. Correcto. Y aprovecho aquí, Daniel, ¿cuál es la condición sine qua non para que debe, digamos, no sé si llamarlo la piedra angular o determinante para que ese escalamiento se lleve a cabo? Es el tema de arquitectura, dato, cultura, modelo operativo, porque bueno, hablamos de un abordaje holístico, como bien lo decía Pedro, pero digamos, la piedra angular para poder garantizar un buen resultado, ¿dónde está? En la data. Sí, o sea, yo no sabría priorizar. Sí. O sea, yo creo que a ver, la parte técnica habilita a que lo demás pase, ¿sí? Ok, Si hubiera una ruta crítica, yo sería capaz de priorizarlo, porque luego sin alguna pata igual se cae. ok. O queda mucho, queda con una productividad más o menos rara. Lo que sí es la parte técnica habilita a que cuando lo otro pase, todo explote, ¿sí? Todo Ok, explote en el buen sentido de la palabra. Claro, ok. lo de la arquitectura, de la migración de la arquitectura de este banco que les cuento en Ecuador, eh, pucha, o sea, la parte técnica es difícil, o sea, no fue fácil de montarla, de diseñarla, pero también si uno monta eso y luego opera normal, como si fuera un proyecto en cascada común y corriente, pues la misma, o sea, igual compraste un jet y no sabes manejarlo. Pero sí, Correcto. definitivamente la parte técnica de datos, contexto, arquitectura, gobernanza, los agentes,
hay mucho problema y seguramente todos los de aquí que están aquí ya les ha pasado alguna vez y es, oiga, el proyecto no me cabe en la ventana de contexto, ¿qué hago? Ujú, Entonces ujú. toca ser un agente que sea, nosotros aquí le llamamos como el mapper, como la persona que sabe el mapa, como el guía en un mapa, que es el agente que crea un contexto que es muy grande para caber en cualquier ventana de contexto. Entonces tenemos un agente que guía a los agentes dentro del proyecto para que no consuman todo el contexto. Correcto. Em, eso pues hay que pensarlo, pues hay que Y que echarlo. puedas encadenarlo. Vale, Ujú. entendido. Pues muy bien, Pedro, una pregunta que tengo preparada para arrancar contigo y con tu perspectiva. ¿Cuáles son las decisiones a nivel de arquitectura y de gestión de infraestructura y de equipo que un CIO no puede postergar antes de arrancar un proceso de modernización? O sea, em, digamos que hemos ya escuchado dolores, o sea, el cambio de la Mm. metodología a la que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar en los procesos de iteración de una solución, hablamos de cambio de cultura, pero para nuestra comunidad de decisores, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los primeros dolores que hay que asumir? Bueno, yo me voy a agarrar del comentario de Daniel de hace rato en el sentido de que no hay una respuesta única Sí. para ese tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que ver es el contexto de tu organización. O sea, cuál es el elemento que Daniel decía que explota, vamos a decir que Ujú, como que le dispara también a que efectivamente tu organización empiece a trabajar. Es un tema de cultura, tienes que empezar por ahí. Es un tema de calidad de datos, por ejemplo, tienes que empezar por ahí. Es un tema de reforzar o crear un core de infraestructura. Suponte que tú tengas un ERP o algo así, o sea, que tú tengas un elemento arquitectónico, tecnológico que sea fundamental, o sea, que sea la base para ir montando las cosas, arrancas por ahí. Eh, es un tema de, tú necesitas que la IA esté en todas partes de la mejor manera posible. Entonces, ok, vas a trabajar con la IA en cloud, vas a trabajar con una IA, o sea, ¿con qué vas a trabajar? Creo que la respuesta es, depende de cómo está la organización preparada para esto y cuáles son los objetivos de negocio que esa organización quiere arrancar. Porque, como te dije hace rato, tú no estás incorporando ahorita tecnología por meter tecnología. claro, Y tú quieres meter este tipo de tecnología para que apalanque ciertos resultados de negocio. Entonces tienes que arrancar desde arriba hacia abajo. ¿Cuál es el plan estratégico de la organización? ¿Qué es lo que la organización desea lograr? Eso se puede lograr con la IA. ¿De qué manera? Ok, para yo poder hacer eso, ¿qué necesito empezar a mover? Entonces hablamos de los pilares que hemos hablado hace rato. Es un tema de arquitectura, de datos, de procesos, de gente, de medición. Bueno, ahí entonces vas armando tu roadmap. Pero yo considero de que no hay una solución única para todas las organizaciones. Pero sí hay como esos legos que tú puedes ir armando dependiendo de cuál es la situación de tu empresa. bien, la próxima pregunta para los tres. Y aprovecho de agradecer la participación de la gente en la sesión que nos está compartiendo inquietudes que ya las tengo anotadas y se las voy a hacer llegar. Em, ¿Qué nuevos, sí, no lo pongamos nuevos, qué vectores de riesgo se hacen más críticos a la hora de implementar Agentic en las organizaciones? Quizás arrancamos contigo, Gabriel. Bueno, ahí hemos charlado en alguna sesión anterior, Adolfo, Sí. y comentaba que para mí la IA es como darnos superpoderes, ¿no? Ujú, Podemos usarlos bien o podemos usarlo mal. El tema es, el desafío es cómo saber usarlos. Entonces, si uno piensa en que de golpe ahora si todos pudiéramos salir volando como Superman, bueno, nos chocaríamos todo en el aire, habría unos líos importantes, ¿no? Entonces, llevado eso a las organizaciones y demás. Yo creo que el foco de riesgo o donde yo prestaría más atención y es donde estamos sugiriendo prestar más atención es a la parte de governance, ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque la IA va a empezar a asistir en decisiones.
y si bien en teoría las va a seguir tomando un humano por mucho tiempo, ¿quién se hace responsable y cómo se hace responsable de cuando la IA se equivoque en una decisión, ¿no? Correcto. Entonces, el foco es ahí. Y teniendo un esquema de gobierno robusto y claro, no burocrático, simple, pero para las organizaciones, dentro de las organizaciones, la parte de seguridad y tal vez dependencia de la tecnología van a estar incluidas dentro de ese paraguas, ¿no? Dentro de esas políticas. Entonces, para mí el principal desafío o riesgo ya no es tecnológico, tiene mucho de cultural, pero Sí. creo que la parte de governance es la que también va a apoyar o daría claridad a ese cambio cultural. Daniel, estamos en mute, te tenemos en mute. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí. adelante. Listo. Estaba pidiendo copia de la pregunta porque se me cortó justo cuando la hiciste, pero no me No, alcanzaron no, a no, responder. justo, ¿Cuál era la pregunta? justo era identificar cuáles son los vectores de riesgos más importantes que se abren tras un proyecto de modernización basado en agentes. Ok. Sí, voy a intentar de no repetir, porque si no, luego, Sí, luego decimos todo lo mismo, sí, pero tratando de una óptica distinta a la de Gabriel. Tú lo mencionaste, y es la responsabilidad con el dato entregado, ¿no? O sí, sea, em, de nuestra capacidad de dar buenas instrucciones, un buen contexto, digamos, buena documentación a los agentes, el agente también va a decidir, ¿sí? Y va a tomar decisiones por nosotros. Em, y como la auditoría de esas decisiones es clave, porque luego no se vale decir, haz que lo hizo la IA, entonces no es claro, mi culpa. Pues claro. no, si tú lo shipeaste, tú lo entregaste. Claro, para eso hay, digamos, y Gabriel lo dijo muy bien a nivel macro, digamos, hay temas de gobierno, de ética, de trazabilidad, observabilidad, etcétera, que es importante a nivel macro, pero luego entonces viene la responsabilidad individual. Ujú. Y voy a poner pues un ejemplo chiquito, pero eh, el fin de semana yo hice un aplicativo para la empresa, porque quería hacerlo, yo no soy desarrollador, entonces quería aprender, pero hice un aplicativo. Y lo entregué y está funcionando, ¿verdad? Y luego ayer, justo, antier, no me acuerdo, me dijeron como, oiga, es que resulta que el perfil tal, no sé qué, puede ver tal información. Y digo, pucha, claro, yo no revisé particularmente eso. Yo no revisé, yo asumí que cuando le dije a él que eran roles administradores, líderes, no sé qué, él iba, entonces yo le reescribí el spec, entonces yo todo así, todo sofisticado, hice un agente, hice los specs y tal, no sé qué. Y dije, pucha, hice una embarrada de junior, o sea, de Claro, nicho, de claro, 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 claro. nivel cero, o sea, ¿cómo se me ocurrió que este perfil no pudiera hacer esto? Y en mi caso, pues fue académico, fue medio un juego, pues mi rol en la empresa es desarrollar, yo no hago desarrollo, yo lo hice por un tema pues, personal, pero sí me quedó la vaina como, pucha, si esto hubiera sido alguien más que sí le pagaran por hacer ese sistema, Un problemón. hubiera sido un problemón. Sí, Sí, en mi caso no pasa nada, era de juego, claro, sí, y el claro. sistema es un sistema interno que usamos para mejorar las cotizaciones y tal. Pero yo dije, pucha, y esto es lo que está mi gente entrenando todos los días. Entonces Claro. diciendo como, claro, ya, ¿cómo entrenas el criterio humano? O sea, ¿cómo entrenas al humano para tener criterios sobre decisiones que él está dando instrucciones pero que no está ejecutando? Y ayer hice un post tonto, pero es como la IA agéntica nos está recordando las bases del liderazgo y la comunicación. Efectivamente, efectivamente. Ayer ponía en el post, y es con mucha humildad, yo de verdad quisiera, y ahora es mi meta personal, hablarle igual de claro a mi equipo directivo que como le hablo a una IA. Claro, Porque yo a la IA le doy contexto, le agrego el Notion, le meto 7 documentos, le hablo clarito cómo claro, quiero que se claro, comporte el output. porque partimos del supuesto que no está para entendernos, ¿no? Eso es Claro, un tema clave de comunicación humana. Sin embargo, entre humanos damos por sentado que todos nos entendemos, lo cual... sí, yo llamo a Marcela o a Ignacio, a Sí, David, le digo sí. como, oye, necesito tal cosa para mañana. Y los manes son como, y me lo Ya. mandan y cuando no está bien, yo sí, pero ¿cómo no entendiste que lo que quería era esto? Sí, Y yo en cambio a la IA sí le digo clarito, le doy el feedback así. Y digo, pucha, ¿por qué no me comunico así de bien con mi equipo? Pero, y entonces la analogía y el chiste es,
si la gente no tiene esa responsabilidad a la hora de shipear cosas entregadas con... Sí, Yo no hago un PowerPoint hace como 3 meses y, claro, ni yo. y Excel es muy raro. Pero si yo no miro y leo y dejo que esa vaina se suelte y se vaya, soy responsable de lo que soy. Y ese entrenamiento, ahora toca leer más. Claro, Ahora uno pasa más tiempo leyendo que haciendo. Entonces, y hay claro. mucha gente que no le gusta leer. La gente que no le gusta leer en la vida agentic, perdón, y de un Spanglish ahí horrible, está medio jodido. Porque hay Sí, que leer un montón. sí, Porque esa vaina y no saca es 15 que, páginas en un claro, momentico. y que no vas a sacar, a ver, yo creo que yo, por ejemplo, en lo particular, soy docente, uso agentes para crear contenido formativo y me permito el lujo de actualizarlo, de actualizar 6 meses de investigación en una hora, pero bueno, si no tengo una metodología de abordaje de fuentes bibliográficas, voy mal. Igual gasto Ujú. tiempo en ello, ¿no? Mira, Daniel, aprovecho porque tengo una pregunta para ti. Dice, en el marco del desarrollo de talento técnico y cambio de roles, pareciera que en el corto plazo o medio plazo un programador estándar puede pasar al rol de Product Engineer, Product Manager. ¿Ven esto viable? ¿Qué skill hay que desarrollar? Y agrega, para la migración del banco, los agentes que se construyeron fue basado en hacer uso de un LLM local, RAC, o fue un mixed también cómo lo desarrollaron, ¿no? Si fue un mixed de APIs o fue un lenguaje local. A ver, entonces, la primera. Ajá. Yo creo que la verdad no está escrito todavía. Ujú, Nosotros también estamos iterando. Están cambiando los roles, eso sí. ujú, Eh, y entonces lo que estamos viendo, al menos nosotros internamente, es preguntarnos, nosotros tenemos, digamos, a nivel técnico 5 especialidades, pues data, desarrollo, infraestructura, calidad y producto. ¿Listo? Técnicamente son como nuestras 5 torres. Y lo que nos tocaba hacer es replantear cómo esas 5 torres viven en el mundo agéntico, ¿sí? Y claro, nos hemos dado cuenta que antes, no sé, el equipo de infra tenía una participación, ahora tiene menos, y nos toca reconfigurar cómo en el nuevo mundo ellos funcionan. Entonces, bueno, ahora el equipo de infra nos ayuda mucho más en observabilidad, por ejemplo, en auditoría. Eh, entonces, yo sí creo que están migrando los roles, yo sí creo que empiezan a hacer un blend, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ser como muy creativo porque no están inventados los roles y empezar esos blend, también empezar a cortarlos, ¿no? Yo creo que el mundo hoy no necesita ni exceso de especificación de gente que solo sepa desarrollo y nada más, pero tampoco perfiles completamente generalistas que luego no sean capaces de interactuar. Como que hay que poner, a entender dónde están esos cortes. Entonces hoy sí vemos, por ejemplo, nosotros ya estamos haciendo mucho blend entre lo que era UX, UI, producto y analistas funcionales, que empiezan a blendearse y empiezan como a hacer cosas muy parecidas, porque ya hacer solo UX, ya. solo UI y nada más que UI ya está raro. O sea, tenemos Cloud Design, tenemos Figma con IA, o sea, entonces ya antes empezamos a meterlo en ese mundo de producto. Hoy tenemos gente de ingeniería que ya hace discovery, lo que llamamos discovery, como ese product discovery para saber necesidades. Ya hoy tenemos ingenieros que con un business acumen muy básico y bien agentizados pueden sacar un discovery. Entonces empiezan a haber blends. Y nosotros lo que estamos haciendo es creando como nuevos roles, ¿no? Entonces, oiga, este nuevo rol Context Owner ya no tiene que ser tan UI, le puede ser un ingeniero que se especializa en contextos. Sí, Es como lo estamos viendo sí, nosotros, sí, ¿listo? sí. No sé la respuesta formal, Sí, pero nosotros estamos blendeando roles. sí, y está pasando en todas las industrias. O sea, ya los medios no solamente damos visibilidad, sino que tenemos que generar comunidad y cerrar leads. Vaya, que es así. Correcto. Excelente. Sí, como empiezan a abrir blends. Y lo segundo, eh, es muy técnica la respuesta, yo no soy técnico, pero resumen, es una arquitectura en AWS con muchos modelos. Está usando Bedrock, entonces, pues para cada gente hay un modelo, o sea, son muchos modelos que se usan, no es uno en general. Y obvio hay un rack, pues porque el rack es donde está pues, gran parte de política, seguridad, etcétera. Y hay una arquitectura Enterprise Level que es ISO 42001, que certificamos nosotros que lo dicen, que nos permite pues, tocar código de core bancario y shipear la producción. Pues, sí tiene pues, un tema, pero es totalmente cloud y es totalmente multimodal. Correcto, nos quedan 5 minutos, dos preguntas. Wow. Para ti, Pedro, eh, ¿cuáles son las principales métricas que se deben priorizar para medir el valor real de la IA en los negocios? Bueno, Como CIO. volvemos, sí, volvemos otra vez con el tema de negocio, ¿no? Ajá. Realmente en estos proyectos empezamos a escuchar métricas como que de esfuerzo.
Es Ujú. cantidad de licencias, cantidad de trabajadores que están entrenados, la cantidad de preguntas que tú le haces, Lo consumos, toquen consumidos. ¿ok? Pero no, es más ahorita cuánto me ayudó a la venta, cuánto me ayudó a reducir el tiempo de cobranza, cómo me está manejando efectivamente el inventario. Entonces, ese tipo de cosas es que tienes que darle una vuelta completa a los indicadores y dar indicadores de negocio. Por eso es que cuando comenzamos la conversación decíamos, y todos lo hemos dicho de alguna manera, esto dejó de ser un tema tecnológico para convertirse en un tema de negocio. Ese es por un lado. Ahora, yo agregaría otra métrica que es interesante, bueno, Ujú, aprovechando la pregunta anterior sobre los riesgos, que ujú. tanto Gabriel como Daniel hablaban de la gobernanza y la seguridad, yo agregaría otro elemento importante que es la innovación. Ok. ¿Ok? O sea, hay que empezar a definir cómo la IA nos va a ayudar a crear una cultura de innovación basado en un concepto de equipos multidisciplinares de co-creación. Ujú. Tomo la palabra de Gabriel o de Daniel, disculpen. No es que todo el mundo ahorita va a saber programar, sino que tú formas equipos de trabajo multidisciplinarios que dependiendo del tipo de competencia es apalancada, como decía Gabriel, con los superpoderes de la IA, para que cada uno de ese equipo produzca un resultado. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la gobernanza, la seguridad y la innovación, porque a veces uno habla de gobernanza y entonces hay un chorrero de políticas para Claro. prohibir una serie de Limitantes, cosas, ¿no? prohibitivas, claro. Y entonces, oye, yo creo que un elemento importante ahorita es darle la vuelta a esas cosas y decirles cómo hago yo para que la gente pueda, a gente de persona, ¿no? No la gente Sí, 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 de sí. ya, ¿no? La A espacio, gente Sí. de las personas pueda realmente disparar sus elementos de innovación dentro de un marco que es la gobernanza, que les dé a su vez las herramientas y las leyes, por decirlo así, para que puedan jugar. Es como un nuevo juego. O sea, lo que estamos Claro, ahorita metiendo claro, es un nuevo claro. juego. Pero ¿Ok? fíjate, Pedro, en ese contexto, entonces, ¿cómo tiene que cambiar el mindset del equipo de TI? Porque, bueno, es que es pasar de una lógica de procesos a casi que a patinar sobre un lago muy delgadito, o sea, congelado, pero muy delgadito. No, hacerlo Claro, reconocer. es que yo he notado oportunidades siempre al lado que la gente de TI tiene que convertirse en las personas del renacimiento. O sea, ¿en Ole, qué sentido? vale. ¿Ok? O sea, tú tienes a un Leonardo da Vinci, que el tipo, bueno, tipo, Sí, disculpen, ¿no? Él era pintor, era biólogo, era químico, el tipo era matemático, construía armas, era médico, era un poco de todo. Eso lo tienes que llevar a gente de TI. La gente de TI ya dejó de ser técnica, porque una de las cosas que nos ha traído la IA es como una democratización del uso de las herramientas de TI hasta cierto nivel. ok. ¿Ok? Entonces, ajá, ya tu rol no es ya se acabó el castillo Ujú. en el cual tú tenías, sí, el castillo, en el cual tú tenías todo tu poder de hacer las cosas y nadie se metía. Ahorita no, ahorita tienes que meterte más en el negocio. Por eso es que estos equipos que les hablaba hace rato, equipos multidisciplinarios de co-creación de resultados, es lo que, esa es vamos a decir, la tendencia o el futuro de la entrega de soluciones de tecnología en las organizaciones. Se acabó el tema de que tú tienes a TI como un proveedor y a las áreas funcionales como un cliente. Ahora es todos unidos, todos trabajando eh, bajo una nueva regla de juego. Gabriel, ¿qué pudiésemos sumar a esta línea de pensamiento que ya vamos acercándonos al cierre, un poco prioridades claves que la organización tiene que asumir para desde esta perspectiva que ha mencionado Pedro, sean EI ready lo más rápido posible? Es fuerte el concepto de AI ready. Creo que nunca vamos a estar completamente ready, pero bueno, vamos a tratar de formar una respuesta para acercarnos. Creo que, en primer lugar,
contexto de datos, calidad de datos, semántica de datos, ¿sí? Los data lakes y grandes volúmenes de datos que hoy conocemos, cómo están estructurados, van a ser la base para empezar a construir, pero ahí también tiene que haber un cambio de paradigma, ¿sí? Eso es lo que creo que debería pasar en cuanto a datos, como punto uno. En segundo lugar, entender la IA no como una herramienta, sino como un superpoder o parte de procesos, ¿sí? Entonces, lograr embeberla en esos lugares de proceso donde realmente agiliza, moviliza, suma, ¿sí? Y no como una herramienta que reemplace a un Excel, que reemplace a un aplicativo, ¿sí? Y en tercer lugar, creo que el más fuerte, Adolfo, es lo que venimos conversando, el tema cultural, pero a Ujú, nivel ADN de las empresas, ¿sí? Nosotros trabajamos con finanzas. En finanzas, por dar un ejemplo, creo que el cambio de mindset más grande va a ser entender que el futuro no está hecho, o las decisiones no van a estar basadas en dashboards, sino en agentes que ya hagan el análisis que nosotros haríamos frente al dashboard. ¿Bien? ujú. Entonces, transmitirle a la gente nuestros criterios, en base a qué tomamos decisiones, y qué priorizamos en una decisión, es lo que viene en cuanto al mundo financiero desde nuestro punto de vista, saliendo de la cultura o el mindset histórico de los indicadores, de tener el gráfico enfrente, sino que el mundo, creemos, desde las finanzas va a que una gente me sugiera, o me dé su análisis y yo termino tomando la decisión. El CFO va a terminar tomando la decisión. Creemos que estos son ahí los tres puntos centrales, Adolfo. Daniel. ¿Cómo ser ready? No tengo ni idea, pero, pero quizás repito lo mismo que dije al inicio, o sea, nuestra interpretación de cómo ser una compañía agéntica, porque pues, tenemos la responsabilidad de ser una compañía 100% agéntica. Hay un par de casos puntuales que no podemos por algún tema particular de algún cliente, pero en general hoy creemos que lo somos, casi al menos en un porcentaje muy grande. Entonces dividimos eso en tres partes, o sea, cuáles son nuestras políticas técnicas de way of work y de talentos. Y yo creo que para cada empresa es distinta, ¿sí? O Claro. sea, el way of work para mí fue, oiga, ¿cómo vuelvo a todo el mundo bueno en Spec Driven Development? En ver contextos grandes antes de pasarlo a lo micro, o sea, Ujú, cómo hago la visión de largo plazo y luego hago los capítulos de specs. Y eso pues da igual para finanzas, operaciones, ahorita todo el tema de asignaciones, ITRs y demás, que es cómo se asignan los recursos internamente. Nosotros no somos una empresa tan grande, pero tenemos casi 200 personas y las asignaciones son muy complejas. Entonces, todo ujú. ese tipo de cosas de way of work, pues para nosotros funciona así. Aunque para nosotros la parte técnica fue lo que les hablaba, la arquitectura de enterprise level, con temas de observabilidad, con ecosistemas de agentes un poco más complejos, pues porque nuestro trabajo lo exige. Y a nivel de cultura, para nosotros pues el mantra es un poco la adaptabilidad y la curiosidad, porque en nuestra empresa es muy importante que si sale hoy el modelo de Opus 4.7, en menos de media hora, nuestra gente por iniciativa propia ya lo haya probado. Correcto. Porque nosotros vivimos de esto, ¿sí? Es como nuestro valor agregado. Ujú. Y todo el tema de rendimiento, pues acá el tema de productividad de rendimiento, pues es muy específico para el negocio que hacemos. Yo creo, lo que yo haría para cualquier empresa es definir para mí es cuál es mi estrategia técnica, mi estrategia de way of work y mi estrategia de cultura de acuerdo a mi negocio, a mis competencias competitivas, de acuerdo a mi competencia, de acuerdo a cómo yo quiero ganar el mercado. Y a cada uno de esos tres hacerle un plancito, eh, porque yo creo que sí está difícil. La verdad es que es muy fácil decir, ay, el seto es el dato. No, sí, vaya y hágalo. O sea, vaya Sí. y hágalo. Nosotros somos una empresa de tech y igual nos da duro. O sea, igual a ratos no jala y a ratos toca rehacer. Y entonces, pues nada, yo creo que es muy distinto en cada caso. Mi opinión personal, esos son los tres pilares que cualquier empresa, como mínimo, debería haber. Excelente. Yo un poco como comentario de cierre, se la cedo a Héctor Martínez que dice, la gobernanza ha evolucionado de un carácter normativo reactivo a un proactivo alineado a las estrategias y al impulso de la competitividad en todas las organizaciones.
un poco los gerentes de TI pasan a apuntalar un cambio en las empresas dentro de un escenario de tecnologías que son disruptivas y que avanzan vertiginosamente. Entonces, ante el imperio de la incertidumbre, los pilares básicos de la conciencia humana, ¿no? Control, cultura y conocimiento básico. Muy bien, Pedro Simón Romero, director de tecnología de Grupo Pharma, Daniel Villa Camacho, CEO de W Partners y Gabriel Otero, fundador y CEO de GoSys Global. Para mí siempre es un placer poder tener estos momentos de conversación con ustedes que nos aclaran muchísimo. Igual quiero agradecer la participación del grupo de CIOs que nos han acompañado hoy. Pedro, creo que has jalado gente de Venezuela que hace mucho tiempo que no Ah, veía entre las asistencias, que me alegra un bueno, montón. eso Este, significa que tenemos esperanza. Sí, efectivamente. Tenemos Y esperanza. bueno, me alegro un montón haberlos tenido aquí hoy. Recordarles que la próxima semana estaremos haciendo entrega de todos estos contenidos vía correo electrónico a quienes se registraron. Y que bueno, que toda esta semana de jornadas digitales al final como publicación lo que nos aporta es un gran chute de oxígeno para poder generar contenido de valor exclusivo y de calidad para todos ustedes. Nos estamos viendo seguro en un par en 60 días ya estaremos dándole al cotarro con unas nuevas jornadas. Que tengan un excelente fin de semana y nuevamente súper agradecidos por esta oportunidad de poder interactuar con vuestros criterios. Sí, que muchas gracias y feliz fin. Agradecidos. Un millón de Para gracias. todos. Hasta Gracias. Cuídense. luego.